Buenas. ¿Me da dos, por favor? Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. «35 milímetros» despliega un nuevo rollo. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga, otra semana más para llevarles a sus casas lo bueno, lo malo y lo feo del mundo del cine. Y también muy contentos porque este mes de agosto ya se va y ya muchas más sorpresas se nos vienen encima. Me acompaña esta semana una mesa repleta de personas y entre ellas están... Carlos Fernando Alvarado, todo un placer estar con ustedes. Esperamos que la sesión de hoy, como cada 8 días, sea una buena excusa para hablar de cine y de otra cantidad de cosas que nos gustan alrededor de este maravilloso mundo. Juan Diego Álvarez, como mencionaba en ocasiones anteriores, me nombraron 3 veces y aparecí un pentagrama en el suelo. Les espero acompañarlos y no sé, hola. Yo soy Mateo Ortiz y como un fuego fatuo estoy por aquí tintineando. O como Tinkerbell. Cualquiera de los dos es válido. El programa del día de hoy tiene que ver más que nada con analizar ciertos arquetipos clásicos de la narrativa del cine, inclusive de la narrativa en general, de la historia del hombre, y tiene que ver con el relato del héroe de las mil caras. De por sí existe un... Joseph Campbell es un psicoanalista que escribió este libro sobre el trayecto, la travesía de un héroe, generalmente aplicado para el cine. Pues recientemente aplicado para el cine, porque el libro es un poquito viejo. Es de los 50, sí. Uh-huh. Es muy interesante pues porque repasamos como estos relatos que siempre tienden a repetirse y que a pesar de esa repetición, que inclusive lo hablábamos en programas previos, el público aún así lo sigue disfrutando y le sigue encantando pues con especial locura. Así que sin más, iniciemos de lleno con todo este programa. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @somos35 milímetros o La Caja de Fantasías, que es nuestro canal de YouTube. Y por cierto, aquí nuestros compañeros Juan Diego y Mateo están estrenando programa también en la parte web de la emisora, que se llama, háganle bien pueda, Publicidad Política no paga. Gracias, muy amable. Nosotros tenemos un programa que se llama Serie B, un programa realizado por los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales. Y es con la intención de demostrar una cara diferente tanto al cine, a la música, a la literatura, a la comida, a la política, al deporte, a Mateo, lo que sea. En realidad es un buen tiempo para perder. Son 30 minutos absolutamente echados a la basura, pero que, bueno, hay que invertirlos en Hay nada. peores cosas en la basura. Bueno, eso es importante, que vean 35, que escuchen 35 milímetros, que es el lado A del cine, y que pasen a Serie B, el lado B del Sí, cine. es como una dualidad. Sí, es una dualidad, lo tienen que Somos ver. como una competencia, Sí, de hecho. No, competencia no, yo digo que Fraternizando es con el enemigo. Es un elemento complementario. O la otra es que ya han venido aquí a sabotearnos el programa. Me descubrieron. Desde dentro. Mi plan fue descubierto. Diga, oh no, bueno, iniciemos entonces sin más con todo el programa de hoy. Ociosidades cinéfilas. Muy bien, y ya en nuestra sección de ociosidades cinéfilas, el día de hoy volvemos con esta sección. Hace mucho tiempo que no la teníamos y hoy vamos a hablar de las 5 películas que más problemas trajeron durante su rodaje. Hay muchas, de por sí todas las películas cumplen como con una función de desarrollo, que es preproducción, producción y postproducción. Y hay unas que digamos que todo lo referente al rodaje termina siendo una auténtica pesadilla para los realizadores, independientemente de su resultado final. Han habido ambos casos, resultados muy buenos después de una gran penuria de grabación y otros muy malos después de también una gran penuria de grabación. Traje aquí una lista pequeña de unas 6 películas. Carlos me comenta si las ha visto, si tiene de pronto más datos interesantes sobre ellas. Por ejemplo, la primera de la que quiero hablar es, por ejemplo, Cleopatra, de 1963, que se demoró 4 años en haber sido grabada. ¿Esa es la de Mankiewicz o no?
La de Joseph Mankiewicz, ¿o no es la Tengo mis dudas, no sé, es que es de esas películas viejas que debo verlas, pero es de esas, hace parte creo que también de esas grandes producciones, últimas grandes producciones de Hollywood, que inclusive originalmente iba a costar $2 millones y terminó disparándose 20 veces más el presupuesto, quedó costando $44 millones, que pues para ese entonces eso era la cosa más ridícula, casi prácticamente llevó a la 20th Century Fox, el estudio que la produjo, a la quiebra. Y sino que en ese momento se me olvidan cuáles son los actores. Sí. Pero no sé, o sea, la tengo Pero que yo ver. me imagino que por el año debe ser la que protagoniza Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, esa es. Supongo yo, Sí, esa es. Yo creería que es la de Mankiewicz, pero no estoy seguro. Sí, Joseph Mankiewicz, aquí estoy revisando. Veo, simpático que aparece Ron Mamoulian también pero como director, no sé. Bueno, Es no. que originalmente Aparece- había un director, pero dimitió. entonces y debe ser entonces Mankiewicz. Mankiewicz y- creo que lo... no, debe ser Mankiewicz el que empezó y Mamoulian, que es un director interesante, Bien. recibe la película. Ok, interesante. Bueno, y cuéntanos qué penuria estuvieron con... ¿qué se Pues sabe? básicamente algunos actores se enfermaron, se intoxicaron, también hubo un rollo pues como que entre Elizabeth Taylor, ¿es Elizabeth Taylor, cierto? Sí, Sí, Elizabeth sí, Taylor. y su coprotagonista como que tuvieron cierto flirteo, cierto amorío por ahí que pues como que complicó mucho las cosas. Bueno, de esas películas que se vuelven una pesadilla, su Sí, rodaje sí. la tengo que ver. Pues de hecho el hecho de que hayan cambiado directores ya revela Sí. efectivamente los problemas internos. Claro que sí. Tenemos también Tiburón de 1975, que creo que es la ópera prima de Steven Spielberg. No es la ópera prima. Spielberg hizo una cosa antes, se llama Duelo, de 1971, que es una muy bella historia visual, una historia de un personaje, es un road movie, ¿Ve? muy ambientado como en ciertos escenarios del western, de un personaje que llega, digamos, un ciudadano promedio, un empleado de una empresa cualquiera, llega a una pequeña cafetería en un viaje y cuando sale, sin razón ni motivo alguno, empieza a ser perseguido por un camión, una especie de tractomula. Él tiene su propio carro y es una persecución implacable en contra de él toda la película, y él escapando de esto hasta posiblemente el desenlace de la película. Es una cosa interesante visual. Interesante. Sí, Igual, pero obviamente Tiburón sí es de las primeras obras de sí, Spielberg. como de las más representativas Sí. en lo referente como a blockbuster, y creo que la principal penuria en la realización de Tiburón es que el animatronic que tenían, que por cierto se llama Bruce, por algo el tiburón de Buscando a Nemo se llama Bruce, es una referencia ok, a este animatronic, este robot del tiburón. En primer lugar decían que no lucía real. Yo hace poco vi la película y me parece muy real realmente. Y lo curioso es que no quería funcionar. O sea, por eso es que Spielberg se vio en la necesidad de más bien ser un poquito más sugerente y no mostrarlo tanto. Sí, o sea, sí. el robot funcionó las semanas, los poquitos días que grabaron con él y ya está. El resto estuvo completamente averiado. Eso me recordó una parodia, aparentemente basada en un hecho real, en Ed Wood, la película de Tim Burton, Sí. que cuenta en unas escenas cuando tienen que enfrentarse a un pequeño monstruo del lago, se me escapó el nombre. Es un Kraken, Bela Lugosi tiene Así que es. enfrentarse como una especie de kraken y tiene un animatronic y resulta que se les daña De hecho, creo que es que lo robaron de Disney según la Sí, historia. y- No sé qué tan cierto sea. y no les funciona. Y entonces en el momento Ed Wood le dice, no, coja los brazos y pégase con ellos. Y se ve absolutamente falso, pues porque efectivamente es el pobre hombre golpeándose con ellos y el animatronic no funciona. Ahí está. Bueno, también tenemos Apocalypse Now de 1979 de Francis Claro. Ford Coppola. Sí, sí. Que es así, no la he visto, pero Es una inclusive obra tengo fantástica. entendido que hay una versión Redux Sí, que Redux salió en del 2000. del 99. Ah, bien. Sí. Bueno, esos son de los casos interesantes. Ahí tengo yo un par de ideas. Claro que Coppola se va a rodar, creo que en el 77, se va a rodar directamente a Vietnam. No. Donde efectivamente están buscando, pues digamos, el verismo de la historia. Las condiciones de rodaje son terribles, la guerra todavía está en ciernes, la selva tropical es absolutamente devastadora con los actores, y el asunto es que la película no se termina. La película se termina llevando un pequeño corte inicial sin culminación. A Cannes incluso no tiene créditos la película aparece sin créditos en ningún O momento. sea, incompleta literalmente. Sí, completa literalmente, y se presenta así y así se conoció. El Redux es la versión que termina después, yo no sé si volvieron a rodar o cómo hicieron. Termina obviamente Coppola casi que 20 años después, en el 99, y donde ya aparecen créditos e incluso una versión mucho más extendida. Yo he visto el Redux, yo no he visto la versión original, que es una película de cerca de casi las 3 horas. Sí, sí, sí. Y que es finalmente una obra pues que tiene, digamos, como tras eso, que efectivamente entiendo. Martin Sheen, además, pues el protagonista de la película,
Tuvo N cantidad de problemas con el rodaje, con Coppola, por las condiciones absolutamente inhumanas y demandantes de los ambientes de grabación. Pues inclusive entre uno de los datos que encontré por aquí decían que dado que no tenía los suficientes efectos especiales en esa época, Coppola tuvo que dinamitar un bosque entero para una de las escenas de acción, cosa que me parece pues hoy en día absurdo, pues un poquito daño pues a la ecología. Sí, 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 en el momento no creo que fuera... Sí, eran de las preocupaciones más nimias, yo creo que había en ese entonces. No era primer orden, sí. Exacto. Tenemos Waterworld de 1995, que tuvieron mucho problema más que nada por un huracán que se gestó por aquel entonces, se grabó en Hawái y destruyó el set, tuvieron que grabar en otra parte, los actores empezaron a sufrir de mareo, de un montón de elementos, de la inclemencia pues del sol. ¿Ese la dirige el mismo Costner o no? Tengo la idea de que sí. Sé que es de Brian Costner. Kevin Costner es el protagonista. Tengo la idea de que estaba ya atreviendo a... No sé qué tanto papel tuvo en la dirección. A la dirección, bueno, en fin. Sí, la recuerdo, una película que pasó como sin pena ni gloria, pues tenía, digamos, un poco el interés de ser una película ambientada en el tema un poco de un mundo posapocalíptico. Sí. En este caso eran los mares que se comían cualquier territorio. Una propuesta interesante, después de tener Mad Max que tenemos en el desierto, ya te iba a decir, como una contraparte. Como una contraparte Mad Max, como con esa ambientación un poco tribal, posapocalíptica. Pero recuerdo que pasó como sin pena ni gloria, incluso muy mal en la crítica de la película. Lástima, hace mucho que no la veo. También tenemos Titanic de 1997, James Cameron, pues sabemos que James Cameron básicamente replicó el colosal transatlántico a una escala un poco más pequeña, pero los horarios de grabación eran muy extensos y obviamente también en unas piscinas pues no necesariamente aclimatadas, no estoy muy seguro, pero bueno, eso obviamente hizo que se propagaran los resfriados, obviamente uno tanto rato metido en una jornada de grabación de 9 horas en una piscina, si de por sí una jornada de grabación normal es cansadora, claro. No me imagino ahora cómo será en una piscina. No, una versión muy difícil, sí, claro. Sí, y también tenemos, obviamente, El Renacido, que se grabó, The Revenant, claro. Fueron 80 días de grabación, pero repartidos a lo largo de 9 meses. Sabemos que casi siempre graban en horario vespertino, más bien tipo 3, 4 de la tarde, la poquita luz solar que se colaba en Estados Unidos, Canadá y Argentina, que fueron los países donde se rodó, y pues sabemos los resultados que trajo al final. Y ya también para rematar esta lista, tenemos una película dirigida por uno de los Monty Python, que en este momento se me olvida, Terry Gilliam, que la empezó a rodar en 1998, y a día de hoy no la ha podido terminar. Se llama El hombre que mató a Don Quijote. Originalmente iba a ser protagonizada por Jean Roquefort, pero este se enfermó, tuvo un problema, la tuvieron que cancelar, se inundaron los sets y supuestamente ahora en el verano del 2016 iban a retomarla, supuestamente con John Hurt, pero John Hurt recientemente le descubrieron cáncer y nuevamente tuvieron que pausarla. Me parece triste pues que una película lleve alrededor de casi 20 años pausada durante su producción. Gilliam tuvo también la historia de alrededor de Thailand, que era protagonizada por Heath Ledger, y que efectivamente Ledger fallece en medio del rodaje. Thailand estaba con, no sé, un 60% del metraje rodado, pero la película estaba incompleta, y tiene la característica de que 3 actores se ofrecieron, y entonces toca reformular un poco la historia para culminar la película, que son ya me escapó. El villano en Daredevil, la película Colin Farrell. Johnny Depp, y se me escapa el otro actor, que se prestaron para hacer el personaje. Bueno, hay un juego ya imaginario, bueno, que se ha cernido entonces alrededor de Terry Gilliam en algunas historias realmente nefastas como para las producciones y rodajes. Sí, qué triste, triste que sus producciones no salgan a flote de una manera tan fácil. Listo, y aquí les tenemos la lista de las películas más catastróficas en el rodaje. De pronto más adelante hablaremos de otro tipo de cintas, otro tipo de circunstancias que ocurrieron en cintas, pero de momento pues ya pasamos a nuestra sección principal. Interludio musical. Oh, misty eye of the mountain below. Ya que hoy es un día de retornar a secciones abandonadas, hoy volvemos con el interludio musical. El día de hoy escuchamos la canción de Ed Sheeran, I See Fire, que pudimos apreciar en la película El Hobbit, La Desolación de Smaug, esta segunda parte de la trilogía reciente de Peter Jackson relacionada con toda la travesía del anillo y toda la Tierra Media, esta ampliación de la mitología original de Tolkien. Y bueno, hoy nos cae como anillo al dedo, irónicamente, porque como les comentábamos, vamos a hablar de el relato del héroe.
y esta película está completamente salpicada del relato del héroe, las dos trilogías. Así que escuchemos I See Fire de Ed Sheeran. And we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father. En proyección. Y en nuestra sección principal, como les comentábamos, hoy hablamos de El relato del héroe, originalmente planteado por Joseph Campbell, aunque en realidad prácticamente ha existido desde siempre, desde los relatos más clásicos imagino yo, desde la dramaturgia griega más clásica. Así que no sé, Carlos, ¿qué nos puede comentar inicialmente de esto, como un pequeño sondeo? Pues porque el objetivo hoy es utilizar como pretexto precisamente este modo de contar historias para hablar de algunas películas clásicas y épicas del cine, o algunas historias clásicas del cine formuladas bajo esto, como vendría a ser El Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, Narnia inclusive. Así que coméntanos, Carlos. No, pues yo diría una cosa que nos gusta de la obra de Campbell es que trata de reconstruir un poco cómo el héroe, en la gran mayoría de las narraciones, por lo menos occidentales, tiene que hacer de distintos modos un viaje de descubrimiento. Ese viaje puede significar muchas cosas, puede ser un regreso al hogar, puede ser salir del hogar, puede ser un viaje de descubrimiento personal, puede ser un viaje para recuperar un objeto. Y esa, digamos, estructura, que es muy de carácter arquetipal, se ha replicado en una cantidad de narraciones y por supuesto en el mundo del cine. Entonces digamos pues que Campbell en lo que hace es proponernos algunas de las etapas posibles de un viaje. Y eso le permite, digamos, de algún modo a los espectadores, normalmente esto opera de manera inconsciente, reconocer el tránsito del héroe a partir de sus propias pautas cuando está viendo una película. Y por eso disfrutamos de alguna manera, sin que seamos conscientes de ese periplo del héroe, y estamos esperando la recompensa. Digamos que hay dos grandes formas de entender ese viaje, que son muy propias de la literatura griega, que es un poco el viaje exterior, que es el viaje de salir a conquistar el mundo. Supone, por ejemplo, la idea de que el viaje está asociado al personaje que tiene que abandonar lo conocido, su propia aldea, para ir a enfrentarse a una comunidad más grande, o el viaje de regreso, que es normalmente el viaje cuando ya se ha hecho, digamos, como todo una especie de paneo de la realidad, volver a casa, que es un poco la idea de Homero y de Ulises. Exacto. Campbell utiliza digamos, todos, digamos, elementos de la Ilíada y la Odisea, como Ulises se va para la guerra de Troya, está allá, y después el regreso a casa, siempre, entonces él ve distintas obras a la luz de, digamos, de esta estructura narrativa. Un viaje tan tortuoso y tan complicado que necesitó de 2 libros épicos. Pero es que la Ilíada no es tanto como digamos, resaltar digamos, el trabajo de Odiseo, sino más que el de Aquiles. Como tal, la Odisea sí ya es más destinada, pero digamos, el personaje siempre ha existido. Entonces el personaje existió dentro de la Ilíada como este personaje de sabio, conocedor, un militar experimentado, y ya como fue secuestrado por una semidiosa, fue por Calipso, y después regresó y por todos los periplos por los que debe pasar a partir de los dioses indiferentes. Están ensañados con él. Además, no hay que perder de vista que ese texto está fuertemente influenciado por Jung en toda la teoría arquetipal y la proposición de que hay unos elementos que Nietzsche de cierta forma llamaría el eterno retorno, en el cual a través se van a replicar las historias. Entonces, esto es un elemento fundamental dentro de lo que propone Campbell en su monomito, y que propone el hombre que se va transformando a través de los 2 estadios y demás. Campbell de hecho plantea, no recuerdo muy bien si son 9 o 12 pasos. Son 12 pasos, son aquí 12 los pasos de la tengo, travesía. si quieren los vamos repasando uno por uno y los vamos confrontando con las películas en las que vayan apareciendo. Pues esto obviamente se divide, como habíamos hablado, en 2 mundos, el mundo ordinario y el mundo especial, y como esta transición entre ambos, entre de abandonar la realidad, el statu quo que uno habita, y trascender otro tipo de elementos. Y originalmente iniciamos con listo, está en el mundo ordinario, es una situación común y corriente, una persona, muchas veces los protagonistas son desdichados, están en la inmunda generalmente y buscan algo que los saque de esa monotonía. Yo creo que eso es algo que se puede ver obviamente, por ejemplo, en la Comunidad del Anillo, que vemos a Frodo que vive en la tranquilidad de la comarca hasta que llega este mago y le obliga a salir de allí y que escape con un anillo. Eso es casi el mismo, digamos, antes de eso el
el de Bilbo, que es que él supuesto, claro. él no quería irse él hasta la mitad del viaje, todavía renegaba, hasta el final del libro todavía renegaba. Solamente en las películas sí le dan como este tono más Aventurero, heroico, sí. obviamente, pues porque es una trilogía, hay que alargarlo, hay que darle más protagonismo como tal. Pero sí, es ese mismo relato y por fin regresa a casa y generalmente Campbell establece que quien regresa a casa no es el mismo que salió. Por supuesto. No es la misma persona, es una persona totalmente diferente con cicatrices encima, emocionales, tanto físicas. De hecho, adelantándonos un poquito, eso es algo que me gusta mucho de este tipo de historias, que es que uno ya mira la cima del viaje y revisa de dónde viene el personaje y lo compara como inició y siente uno que el personaje ha crecido de una forma cuantiosa. En un buen relato. En Obviamente, un buen sí, relato, por en uno supuesto, malo, por supuesto que sí. y ha pasado muchas veces que el personaje sigue siendo el mismo Sí, sí. O cambia la principio fuerza. a fin. Solamente ha cambiado como el contexto. Por ejemplo, Transformers, ese siempre será como mi ejemplo de lo más De malo. lo malo. El de, siempre se me olvida, el personaje principal, el que es de Shia LaBeouf, que... Yo tampoco sé. Witwicky, pero... Witwicky, Sí, sí. Sam Witwicky, Witwicky. que es el mismo personaje que se Claro. queja de todo y el que sufre todo al final de la trilogía. Siempre es el mismo, nunca tiene como una evolución. Pasan actrices de reparto despedidas y contratadas recientemente, pero nunca tiene como una fuerza, un cambio que uno diga, sí, evolucionó o maduró, por así decirlo. Por el otro lado está Harry Potter. En la Piedra Filosofal era un Claro. niñito abandonado Claro. viviendo debajo de unas escaleras y al final termina siendo una de las personas más importantes dentro del mundo mágico. Dentro Sí, sí, sí. del mundo que desconocía Ujú. y dentro de un mundo que era completamente ajeno a él. De hecho, con Harry Potter pasa algo muy curioso y es que este esquema del relato se repite en todos Todos los los libros. libros. En todos O sea, los es un libros, sí. constante ciclo, pero me parece que está también construido que uno no lo siente. Ujú. O sea, llega uno a reparar en él como ya la quinta, sexta vez que ya analiza a fondo como tal el relato, porque tiene tanto para entregar en cada una de las entregas y cada una de las entregas la cambia de una forma tan distinta que hablando tanto del libro como de las películas, que se siente muy diferente. Es que de manera personal yo pienso que Harry Potter, pues obviamente es el relato de este niño mago que creció, el niño que vivió de hecho, pero también como gracias a lo que él hace ayuda a los personajes de soporte a crecer. Por ejemplo, Hermione y Ron. Y Ron. Se me olvidó, Dios mío. Ron Weasley. Ron Weasley, Ron por Weasley, favor. la manera en cómo crecieron a medida de las cosas que le iban pasando a Harry. Entonces obviamente pues está la importancia de él porque pues el libro lleva el nombre de él, por Dios. Claro, es que Pero la el idea resto- del héroe también afecta a la comunidad que lo Ujú, rodea. exacto. Incluso pues también se ve en la comunidad del anillo, obviamente, y como cuenta Juan, alrededor del caso de Harry Potter, porque un poco ese periplo del héroe es un periplo personal, es un viaje de descubrimiento, pero ese viaje de descubrimiento tiene consecuencias precisamente en favor de una comunidad. Todo relato está destinado de algún modo a recomponer un orden social. Y por eso digamos que los más cercanos se deben afectar, como también se deben afectar finalmente todas las, digamos, redenciones que hay alrededor del mundo de los magos, como obviamente en el caso del Señor de los Anillos, al final pues las comunidades de la Tierra Media salvadas de la amenaza de Sauron. Y efectivamente es el proceso, digamos, de carácter psicológico. Por eso, como decía además Mateo, finalmente está todo el tema finalmente psicoanalítico detrás. Y es que finalmente el viaje de descubrimiento, sea físico, material o espiritual, pues de introspectivo, lo que está haciendo es un proceso de equilibrio en relación con la dimensión personal y el mundo que está alrededor nuestro. Pero si lo analizamos bien, no sé si me estoy adelantando, pero con el Señor de los Anillos, la trilogía del Señor de los Anillos, pasa algo muy curioso con Frodo. Y es que este personaje rompe el paradigma del héroe que regresa a casa victorioso, porque Frodo Sí. perdió. Es O cierto. sea, Frodo perdió la batalla sí. por la que fue. Todo este viaje básicamente fue en vano, porque al final él dice, el anillo es mío, y manda todo al carajo. Ujú. Entonces él regresó a la casa derrotado. En los libros se evidencia mucho porque él regresa como un militar. De hecho, en el libro hay una batalla más que es, pues no sé si estoy dañando un poquito el libro, pero Saruman todavía está vivo en esta parte e inundó la comarca. Entonces esta batalla de los cuatro, pues dirigiendo un ejército de hobbits contra Sauron. Sí, es bastante interesante. E igual de manera, él siente derrotado, pues que al final él tiene que irse a las tierras imperecederas, se llaman, porque él sabe que él falló a su tarea, él le falló a sus amigos, que es lo más importante para él. Esta despedida al final es muy emotiva y pues él ya no tiene nada más que hacer ahí. Entonces este viaje de Campbell no se aplica de todo para él. Ah, no, por supuesto. De hecho, la gracia de este tipo de relatos es que están condicionados a alteraciones constantes dependiendo de los Ujú. autores. Por ejemplo, autores como Hayao Miyazaki, que durante sus películas estilo anime, sus finales por lo general, o muchas de sus historias que están configuradas con este esquema, hay una ruptura
por completo de lo que plantea originalmente. Y los personajes no necesariamente tienen un final feliz, sino que tienen un final, porque él ha dicho en muchas ocasiones, a mí no me gustan los finales felices, y yo siento que es que la vida no es así, o sea, la vida no es, aquí llegó, estás en el final feliz, la vida sigue, y yo lo que hago con mis personajes es que culmino el conflicto y que ellos sigan por su cuenta, así que no hay como, no finiquita de una forma tan tradicional este esquema. Sin embargo, una interpretación de Campbell en cuanto al final y su regreso a casa, más que su regreso a casa, como su regreso a un lugar tranquilo, de reposo. Y en muchos relatos se ve que la muerte es este lugar tranquilo, porque si usted analiza, la muerte la aceptan como algo merecido, como ok, voy a morir, está bien, no pasa nada. Frodo, por ejemplo, Neo en Matrix acepta su muerte como su triunfo, porque pues le ganó a las máquinas y tiene que morir, y no es que vaya al infierno a sufrir por sus pecados, sino que yo acepto mi muerte como mi descanso. Lo que pasa es que yo creo que es clave lo que dice Juan, es que finalmente tanto el viaje, el periplo del héroe, como digamos el desenlace, son estructuras simbólicas, o sea, la manera como se materializan pueden ser de muy variados tipos. O sea, el regreso a casa no es literalmente un regreso a casa, como dices vos, es finalmente es un proceso de cierre, es un proceso de, digamos, de clausura de un proceso en el cual hay un equilibrio para el personaje, que puede ser efectivamente, digamos, desde el punto de vista de los lectores y espectadores nefasto, una muerte que uno no desea, pero para el personaje puede estar justificada. Por supuesto, de hecho, si seguimos explorando en los demás pasos, podemos saber que está la llamada a la aventura, que generalmente viene acompañada de un rechazo. Generalmente estos protagonistas no quieren, o sea, aunque están inconformes con su situación, tampoco es que la quieran abandonar por miedo al que vendrá, por miedo al devenir. Se tienen un encuentro con el mentor, un mentor inicial, que les va a ir, digamos, quedando las bases principales, un cruce del umbral, que es cuando ya abandona por completo el sitio donde está y se aventura en mundos completamente ajenos a él, y obviamente la ganancia de aliados, de enemigos y de ciertas pruebas que le harán conocer cada vez más el mundo. Esto se evidencia pues en todo, en Star Wars, la trilogía original. No, por eso. Obvio. Parece describiendo Hunger Games. Ahí están todos los elementos en Hunger Games. Sí. La chica se rehúsa al inicio, luego tiene un encuentro con el mentor y después disputa su vida delante de todas esas personas. Yo estaba pensando en Matrix, además, en ese Sí, momento sí, igual. sí. O sea, No, yo estaba pensando desde el principio porque mi aproximación a este libro fue por un análisis de Star Wars, de los muchísimos que se han hecho, y obviamente es casi como si Campbell hubiera escrito esto basándose en La Nueva Esperanza, porque es lo mismo. Supuesto, claro. Una persona que odia su vida, que quiere irse a servir a la alianza, conoce a su mentor, no quiere irse de viaje, que de hecho en Family Guy su mentor es un pedófilo. Y al final a la mitad conoce unos compañeros que no son del todo tan convencionales, pierde a su mentor, que eso es uno de los pasos, como el desprendimiento de su una especie de figura paterna. Exacto. Inclusive, y tiene que haber superación del mentor simbólicamente de distintos modos. Muy freudiana además la situación estudiante. del asesinato del tótem mismo. Claro. No, inclusive, pues vemos que hay un internamiento a la caverna más profunda, y ligado a esto también como una especie de muerte y resurrección del personaje. O sea, el personaje intenta, pero termina fallando muchas veces en lo que busca, y no es sino hasta que tiene una segunda oportunidad acompañado de una habilidad mágica o de un elixir mágico que otro ente divino le da. Por ejemplo, Galadriel, que le da a Frodo una especie, eso tiene un nombre especial. Ajá, que es una no sé si decirle linterna es un poco ofensivo, pero esta luz obviamente sí, yo sé, obviamente le ilumina en su camino más. Porque de hecho es muy simbólico, en el libro se nota el simbolismo, porque ella dice la luz que iluminará tus sombras, algo relacionado. Es bastante poético porque el libro es casi un poema. Sí. Yo estoy pensando en el oráculo cuando Neo la consulta. Yo estoy pensando en Obi-Wan cuando falla la primera vez, muere Obi-Wan y ya regresa a la Estrella de la Muerte acompañado por su rayo láser con un ángulo imposible. El rayo láser. Neo buscando al hombre de las llaves, que es finalmente una metáfora de iluminación, de apertura. Yo venía pensando mucho en la figura del otra figura paterna que Harry desarrolla a lo largo de su travesía de la octalogía, si lo vemos desde el lado de las películas, y es Remus Lupin, este personaje licántropo que le enseña un hechizo muy especial y muy avanzado para combatir sus peores temores, aquellos pues que lo encierran por que completo. Visualmente es una forma de iluminación, por supuesto, etcétera. Pero como mencionaba usted, en Harry Potter pasa el caso de que en cada apartado de su saga se repite, entonces en cada libro tiene como su mentor
por así decirlo. Incluso hay muchas situaciones en las que el mentor puede ser, por ejemplo, se repite, por ejemplo, Dumbledore fue el mentor en la primera y la Snape. segunda, Snape fue un mentor en la última, Por supuesto. pues de hecho por eso lo llama. Sinophilos Lovegood, Sirius cuando le es enseña. uno de los Sirius más Black también, importantes, claro, porque sí. y la pérdida que La tiene figura con él. paterna, es una figura paterna. Es una además, figura claro. paterna cercana totalmente. No, a su y familia. más porque aunque aquí me estoy metiendo en otros terrenos, hablar de las muertes en Harry Potter No, es una cosa no, muy densa, no, porque no. cada una tiene un simbolismo ni el berraco. No, es increíble. Pero eso ya iría para otro programa lleno. Pronto luego le dedicamos un programa entero a Harry, sobre todo ahora que se viene este niño spin-off. maldito. Ya para ir también, ya para ir acabando, obviamente tenemos la recompensa, pues lo que les decía de esta arma nueva que adquiere el personaje, la gran batalla final que tiene, por supuesto una nueva resurrección que se alza ya como Sí, héroe sí, sí. invencible y ya como tal un retorno a su sitio, que como habíamos hablado muchas veces no es al sitio donde inició todo, sino que es un sitio completamente distinto, pero con el aliciente que el personaje es completamente distinto y utiliza lo que aprendió para mejorar su estilo de vida y el que les rodea. A mí sinceramente este esquema siempre, no sé, me fascina. Y es muy... Lo utilizan también mucho para novelas de estilo Bildungsroman, que se les conoce también como novelas de aprendizaje. O sea, que el protagonista inicia siendo un niño y va creciendo conforme pasa el tiempo. Es algo que se ve mucho. Aquí hablo más que nada de los libros de Percy Jackson, que también toma muchísimo de Harry Potter. Muchísimo. Bueno, demasiado. Ay, no sé, a mí me gustan mucho. Son como 500. ¿Cuántos libros son? 12. No, son 5, aunque aquí nos estamos metiendo en otro territorio, pero son 5 originalmente. De esos 5 se hicieron 2 películas, quién sabe, una más horrible que la otra. Y luego ya sacaron una especie de spin-offs ampliando La que los sí tiene terrenos. como 8 o 9 libros es la Narnia, de hecho. Narnia, Claro. bueno, claro, por supuesto. El sobrino del Narnia mago. tiene 7 libros y también obviamente se cimenta en este esquema, sobre todo El León, la Bruja y el Ropero, que Pero es, es que la es como carga- sacan estos niños de Londres y los llevan a otra tierra. La carga Lewis. católica y cristiana que tiene No, Narnia es que es sí es Lewis, increíble, ¿quién era? pues, por supuesto. Entonces hay, digamos, son condiciones que hacen que el análisis a este tipo de relatos sea diferente. Porque por supuesto el mentor es un dios. Ya no estamos hablando de un padre o un amigo o alguien que lo guía, sino es un dios que es omnipresente en Omnisapiente absolutamente y todos todopoderoso. los relatos de la saga. Entonces él sabe cómo va a pasar, él se sacrifica como Jesús lo hizo por los católicos, revive más poderoso que nunca, llega con un ejército y los mata a todos como el león, la bruja y el Pero es que ropero. casi que a la Biblia también le podríamos aplicar el mismo análisis. Sí, de hecho, por Sí, supuesto. Como que texto sí, literario. Sí, claro. Ya para ir acabando, quisiera hacer este comentario sobre El León, la Bruja y el Ropero, que se me escapó antecitos, y es que me gusta mucho en la adaptación que hizo, que en este momento se me olvida, el director Andrew Adamson, en la película del 2005. Generalmente el libro empieza con, eran unos huérfanos, estaban en guerra y se fueron a las afueras de Londres. El libro empieza así, mientras que Adamson dedica unos primeros 10 minutos, 7 minutos a mostrar cómo es la crisis que están viviendo en Londres de la Segunda Guerra Mundial. Y esto me parece perfecto, porque ejemplifica cómo es el mundo terrenal en el que ellos viven y cómo es aburrido, cómo es asediado por el peligro, cómo se ven indefensos y cómo cuando ya trascienden a Narnia, ya a pesar de que hay peligros, los peligros son manejables y ellos pueden contra los peligros. Eso Sin me gusta embargo, ese mucho. tipo de relatos, bueno, el de Narnia en específico es uno de los que como mencionaba, tiene una transgresión hacia la estructura que propone Campbell, porque al final de los libros descubren que, pues creo que todos están muertos. Sí. Al final fue que todos tuvieron un accidente. Mega spoiler. Pues sí, pero es que hasta allá no van a adaptarlos. Sí, pues sí, de sí. hecho creo que anunciaron hace poco que van a empezar otra vez con la silla Sí, van a plateada, hacer un otra vez. reboot con Y- nuevos actores, sí. Ujú. nueva El gente. sobrino del Pero al final del último libro no recuerdo cómo se llama. La última batalla, por supuesto. Sí, y sí, evidentemente Donde todos todos están mueren, muertos. todos están muertos desde el principio y no es como, ok, ¿a qué horas Es, pasó es esto? algo muy al estilo de Lost, de hecho. O sea, estaban muertos y uno, entre comillas, no lo sabía. Mm. Muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Como siempre, sus comentarios más que acertados y más que indispensables para la construcción de este programa. Últimos comentarios antes de irnos. A mí me parece que ese libro es casi indispensable para cualquier persona que quiera ver el cine desde un punto más Y la académico y analítico. Pues por supuesto nosotros nos dedicamos a eso desde una manera más profunda y el libro es una fuente casi bíblica acerca de información. Y de Porque- cómo escribir guiones. y todo. Exacto, a eso es lo que iba. Si uno quiere escribir un buen relato, pues el primer libro que uno debería, y lo recomiendo personalmente, es Caer es. De hecho, creo que le presenté un trabajo al respecto aquí a... Al profesor Carlos, el héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Ya Que saben. se va a publicar además. verdad. Lo podrán leer Por entonces cierto, por por internet. publicidad política no... No, Paga. no pagan. No pagan. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Síganos por nuestras redes sociales, sigan Serie B y hasta la próxima semana. Chao. Acabas de escuchar 35 milímetros,
una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.